disfruten. Y pues creo que al final de la intervención pues también hay un espacio como de diálogo, de preguntas, de opiniones, pues que ustedes bueno, muchas gracias, Mauricio. Buenas tardes y muchas gracias por asistir. Veo que sí hay interés sobre estos temas que a veces se vuelven muy especializados, tal vez porque las ciencias se encargan de, digamos, casi que acaparar ciertos espacios del saber y los especializan mucho, entonces se vuelven a veces reductos muy cerrados. La idea con esta charla que les traigo acá, pues digamos parte de la visión de alguien que no es experto en ninguno de los temas de los que les voy a tratar. Tal vez toquemos un poco de paleontología, de arqueología, de historia, de etnohistoria, de mitología, pues, digamos, indígena. No soy experto en nada de eso y quisiera así hacer las salvedades del comienzo porque tal vez me equivoque, tal vez sea impreciso, pero lo que traté fue de hacer una colcha de retazos con una cantidad de conocimiento que, como les digo, está muy atomizado porque las ciencias se han especializado mucho, las disciplinas se han metido mucho en temas tan específicos que a veces hace falta articularlos. Y bueno, espero poderles transmitir también, digamos, la maravilla de lo que encontré haciendo este ejercicio de coser esta colcha de retazos. Bueno, empiezo con esta imagen que pues, tal vez han visto, creo que aquí mismo está en el museo. Las primeras descripciones que se hacían de parte de los europeos de lo que era nuestro continente estaba llena de estos imaginarios donde había, como decía ahorita Mauricio, esos bestiarios europeos medievales se instalaron también en la manera de imaginar y de interpretar lo que vieron los primeros europeos cuando llegaron a América. Y entre esos era muy común el hecho de advertir que hubo gigantes en nuestro continente, que existía una raza de gigantes, especialmente lo narran en la Patagonia al sur, Magallanes y otros que vieron y narran y describen la presencia de seres gigantes. Y eso pues despierta desde luego para los europeos toda una gran incógnita y un gran interés en saber si efectivamente existe eso que no se encuentra en Europa. El cuento de que hayan habido gigantes también está presente en varias partes del continente, en México, pero también encontramos en la Nueva Granada descripciones de este tipo. A veces nos quedamos en que, por eso los Patagones y la Patagonia tienen que ver mucho con este imaginario, ¿no? El nombre de los Patagones. Lo que vamos a hacer ahorita es explorar cuál fue el imaginario que se instaló aquí en nuestro territorio de la Nueva Granada y cómo se desarrolla y cómo llega hasta el presente, tratando de darles una nueva resignificación. Esa nueva resignificación que pretendo darla sí la hago desde un campo en el que tengo un poquito más de conocimiento, que es desde el campo del patrimonio cultural. Y es desde allí donde me quiero instalar pues, para contarles esta historia, porque la idea del patrimonio cultural, ustedes saben pues, que son una serie de manifestaciones, de bienes con los que un gran colectivo, y en este caso la nación, nos identificamos, y se ha también compartimentado, así como las ciencias y las disciplinas, en varios tipos de patrimonio, material, inmaterial. Dentro del material encontramos el arqueológico, el paleontológico, etcétera, etcétera. Pero a veces estas miradas tan separadas de lo que es el patrimonio, pues no permiten ver, digamos, el contexto y se pierde un poco la perspectiva para mirar que a la larga todos estos elementos están involucrados y están representando un territorio. Entonces, de pronto el abordaje también que quiero como explorar acá es el del patrimonio más bien como parte de los paisajes culturales que hoy en día ya es una noción de patrimonio que tiende como a englobar todo esto, articularlo para una gestión mucho más eficiente. Bueno, entonces aquí sí empieza el cuento. Los gigantes de la sabana de Bogotá, mito y ciencia de un patrimonio de riesgo, pues nace, como les decía, de unas observaciones sobre diferentes evidencias que fui encontrando y que me llevaron pues a pensar que efectivamente este patrimonio, especialmente paleontológico,
tiene que ver mucho más allá de una lectura específicamente de las ciencias naturales. Empecemos. Cuando se habla de gigantes, así como los europeos llegaron con el imaginario, esta historia es muy antigua, vienen probablemente pues desde las primeras civilizaciones se sabe, y digamos, elementos como mitológicos que llegaron y se congregaron en lo que fue la Biblia, en lo que es la Biblia hoy en día, por ejemplo, ya incorpora el imaginario de los gigantes, inclusive muy al comienzo de lo que es el Génesis. Se habla de que los gigantes que habitaron la tierra, que fueron como una raza que surgió de la corrupción de la relación entre los hombres y unos ángeles o seres de otra naturaleza, produjeron unos seres, pues, unas aberraciones de la naturaleza que finalmente eran los gigantes, y ellos pues fueron la causa, digamos, de que Dios decidiera mandar en el diluvio universal, acabar con toda esta raza de gigantes para finalmente repoblar la tierra con los herederos de Noé. Pues ese mito está muy bien ahí especificado en la Biblia, y también lo podemos rastrear en otros corpus mitológicos, como puede ser el griego, donde por ejemplo se habla de los cíclopes, que se describe que son unos gigantes con un solo ojo, y en la Ilíada Homero los describe como pues unos seres que viven en unas islas. Y ¿quién es el que va a la Ilíada? Se me fue el nombre. ¿El de la Odisea? El de la Odisea, perdón. ¿Ulises? Odisea. Ulises. Sí, Ulises, por eso no soy experto. Ulises combate contra el cíclope y pues básicamente con una lanza le atraviesa el ojo y pues logran escapar de él. Se dice en esas islas griegas de donde surge el mito que efectivamente los cíclopes existieron, porque tienen pruebas contundentes que han encontrado allá en esas islas griegas, como son estos cráneos donde efectivamente se tiene un gran orificio en el centro, y pues para alguien que lo encuentra, pues efectivamente esa es la primera interpretación casi natural que podemos advertir, ¿no? De aquí, de esta relación, pues es fácil colegir que de una cráneo de este tipo pues se pasa a representar un ser de esta naturaleza. Bueno, esos gigantes que empiezan a digamos ya a identificarse porque hay unas pruebas físicas que se encuentran en la naturaleza, pues también empiezan a encontrarse aquí en América cuando llegan los españoles. Sabemos que en la sabana de Bogotá hubo un sitio que se llamó el Campo de Gigantes. La primera referencia de ella nos la trae un virrey que fue Francisco Gil y Lemos. Él en 1789 tuvo un virreinato muy corto, y durante ese virreinato pues dejó algunos documentos, entre ellos que en su viaje que hacía el virrey hacia el Salto de Tequendama, porque recordemos que este viaje lo hacían, era pues obligatorio en ese tiempo, porque el gran atractivo paisajístico para conocer en la Nueva Granada era el Salto de Tequendama. Pues a él asistían los virreyes y la gente, los viajeros, etc. En ese viaje hacia el Salto cuenta el virrey que él encontró un campo lleno de osamentas de gran tamaño, y estaban expandidos así pues en el territorio, y que sin mayor trabajo los extrajo y pues aprovecha, los empaca en unos cajones y se los manda al rey Carlos III. Les voy a leer aquí lo que dice el virrey. Una colección semejante de huesos en un espacio tan considerable debe atribuirse solo a la especie humana, pues los animales sujetos a morir donde los acomete la última enfermedad no han podido seguramente formar este osario. O sea, aquí lo que vemos es que ya empieza a haber una discusión sobre cuál es el origen de estas osamentas, y eso que es un imaginario medieval y que viene desde la antigüedad, al parecer todavía está muy vivo a finales del siglo XVIII. Por lo tanto, podemos deducir que Gil y Lemos también estaba en pos, digamos, de reafirmar lo que la Biblia decía, porque pues si la Biblia decía que hubo un diluvio universal que acabó con una raza de gigantes, estas eran evidencias de eso.
Bueno, ese campo de gigantes que narra él, pues ha estado perdido durante estos últimos 200, casi 300 años, porque quedó, digamos, como descrito ahí en esas crónicas, pero nadie lo ha vuelto a localizar. Es extraño cómo se perdió esa tradición. Luego de Gil y Lemos hay otros personajes que también narran y citan el campo de gigantes, como es Humboldt, que por estos días está como en una conmemoración especial, todos estamos recordando y rememorando a Humboldt. Humboldt estuvo en 1801 en el campo de gigantes. Él recogió unas muestras también y se las mandó a Cuvier, que era el naturalista francés, que es como el padre de la paleontología mundial. Después de Humboldt, tal vez, y es probable por algunas evidencias que les mostraré más adelante, también pasó la expedición botánica, y otros viajeros ya del siglo XIX como Acosta, Cerda, Miguel Triana, al parecer también estuvieron ahí. Luego ya en el siglo XX vienen unas comisiones ya específicas a buscar en el campo de gigantes estas evidencias, que son los hermanos de La Salle, los salesianos, y finalmente hasta los años 50 la última gran expedición científica que se realiza en el lugar. Después de eso queda todo esto en el olvido. Vamos a ver cómo fue la historia de este olvido. Bueno, un paréntesis. ¿Dejamos esta luz o la bajamos? ¿Están viendo bien o les bajamos? Sí, está bien. Bueno, un paréntesis porque esto es interesante cuando les comento que Francisco Gil y Lemos tiene pues la idea de que efectivamente por la evidencia de que estos son seres de osamentas o restos de una raza de gigantes. El virrey que le sigue, que es Speleta, él también parece que tiene en la cabeza el cuento de los gigantes, y parece que motivados también por Carlos III en España es quien, digamos, incentiva el desarrollo de los primeros museos que, digamos, en España se ejemplifica por el gabinete de historia natural, que básicamente era como un gran espacio donde iban recogiendo las rarezas de todo el mundo, sobre todo de lo que era en ese tiempo el Imperio Español. José Manuel Espeleta, él también, pues advertido tal vez por la orden de Carlos III de que les lleven rarezas, escucha que aquí en la Nueva Granada hay un gigante y que está vivo. Entonces, pues dice, ¿cómo así? Mándemelo traer, y efectivamente es este señor que se llama Pedro Antonio Cano. Es básicamente un indígena o tal vez un mestizo de la región de Santander, que mide 2,20 de altura. El virrey, pues al verlo, lo manda a dibujar y también hace una breve descripción como si se tratara de un objeto, una rareza de la naturaleza, y tal vez como en consonancia con lo que estaba haciendo en ese momento la expedición botánica de describir toda la naturaleza dibujándola. Pues él hace lo mismo, pero además dice de una vez: se lo voy a mandar al rey Carlos III como se mandara cualquier cargamento. Pide permiso a la familia del señor Cano, porque él era uno de los hijos menores de la familia, y básicamente lo compra. O sea, lo pide como en arriendo, les da una mensualidad a los padres, y él se lo manda al rey junto con un lorito amarillo. Ese es el cargamento que lleva. Dice que para apoyar al rey o como un regalo en conmemoración del tercer centenario del descubrimiento de América, que se celebraba en 1792. Bueno, esto como para entender un poco cómo, inclusive ya en este momento ya estaba la discusión sobre si existieron o no gigantes, si más bien esas osamentas correspondían a antiguos animales que venían cambiando en el tiempo. O sea, esa idea de la evolución apenas estaba como en el germen. Entonces es normal que pues en el imaginario de una ilustración incipiente aquí en el nuevo Reino de Granada se empezara a dar la discusión. Sin embargo, parece que lo que están afirmando estos dos virreyes es que en efecto están tirando más hacia el lado de que la Biblia es el libro desde donde se puede hacer una interpretación de la historia natural. Bueno, eso lo dejo aquí en stand-by para más adelante, para mirar cómo se empieza a matizar la teoría. Bueno, otro paréntesis. También desde la época medieval, inclusive mucho antes, en todo el mundo siempre se han encontrado huesos o extrañas rocas o formaciones que no son fácilmente de explicar porque se reconoce que no son naturales, o que tuvo que haber habido una intermediación de algún tipo para que
llegaran a tomar, por ejemplo, este tipo de forma. Estas piedras se encontraban en todo el mundo durante la antigüedad y en muchas partes se les dio la significación de que eran piedras del rayo porque se producían al caer los rayos sobre la tierra, entonces quedaban con esta forma. Ya hoy en día sabemos que estas son herramientas líticas producidas por los hombres muy antiguos en la época prehistórica. Sin embargo, otro tipo de evidencias, como por ejemplo este gran, que hoy en día sabemos que es el diente de un megalodón, o sea, de un tiburón, también se encontraba, y pues en comparación con lo que es el diente de un tiburón actual, pues llamaba mucho la atención, pero no se entendía y no se creía que hayan existido tiburones de ese tamaño, sino que esto dio pie sobre todo como para empezar a armar unos bestiarios ahí sí, pero con base en evidencias reales, como lo que pudo haber sido la construcción de estos seres que son los dragones. O sea, dragones hay en la China, inclusive aquí en América tuvimos también imaginarios de dragones, en Europa, o sea, este es un imaginario universal que puede estar inspirado en la observación de antiguos huesos de gran tamaño que pues no tenían una explicación natural. Bueno, aquí les traje este que es muy interesante porque también es una herramienta lítica hecha en la época prehistórica, hace unos 200.000 años, si no estoy mal, es muy antigua. Tal vez estoy exagerando, no es tanto, pero unos 100.000. Pero lo interesante es que tiene un fósil de una conchita en el centro. Es una herramienta lítica que el ser humano de ese tiempo que cogió la piedra la escogió sabiendo, digamos, teniendo conciencia, plena conciencia de que esta conchita era algo especial y construyó su herramienta lítica alrededor de ella. Entonces esto ya nos da noción de que también el hombre en una antigüedad mucho más profunda ya tenía un interés y tal vez ya se hacía preguntas sobre ese tipo de fósiles. Y aquí les traje estos tres. Son fósiles encontrados en la excavación de Nueva Esperanza aquí en Soacha. Es una excavación más o menos reciente de un poblado indígena muisca y premuisca. Y lo interesante es que son parte de ajuares funerarios. Es decir, los indígenas pues cuando enterraban a sus muertos no los enterraban con cualquier cosa, tendría que haber tenido algún valor especial. El hecho de haber enterrado a los indígenas con fósiles implicaba que posiblemente para ellos también tenían una significación especial, pues que desconocemos, pero podemos intuir que probablemente también le daban algún tipo, lo connotaban con algún tipo de interpretación como esta que estamos viendo. Bueno, otro paréntesis, hago muchos paréntesis porque todo esto son partes de esas colchas de retazos que estamos armando. El grifo es un ser mitológico que podemos ver aquí nomás en la Plaza de Bolívar. Cuando miramos allá al Capitolio, vemos estos dos seres alados. Esos son grifos, que son una representación muy natural, muy común, pues en toda la iconografía antigua, medieval, neoclásica, hasta llegar a, inclusive aquí comienzos del final del 19, comienzos del 20, todavía es una imagen muy llamativa que se usa en la heráldica. Aquí inclusive estábamos viendo acá aquí tenemos, bueno, no es exactamente un grifo, pero es un león alado. Y finalmente todos estos seres pues tienen una construcción que si uno la mira pues desde la mitología, la lógica parece ser que bueno, sí es un animal que tiene componentes diversos entre león y águila, básicamente, ¿no? Esa mezcla que es muy poderosa en la suma. Sin embargo la pregunta es, bueno, ¿de dónde surgió esta iconografía? ¿A quién se le ocurrió y por qué está tan extendida en todo el mundo? ¿Pasamos, Mauricio? Bueno, hubo una investigadora que se llama Adrienne Mayor, norteamericana, en los años 90 hizo una investigación muy interesante donde ella se hace esa pregunta sobre la representación del grifo y empieza a hacer un rastreo donde se encuentra y cuál puede ser su profundidad histórica en relación a sobre qué tipo de evidencias materiales se encuentra y qué tan antiguas pueden ser estas evidencias. Entonces ella encuentra que efectivamente pues, viene de Grecia, Roma, pero se profundiza y llega hasta la Mesopotamia, mucho más antigua y también mucho más adentro, digamos, dentro de ese eje entre Europa y Asia. Entonces, parece ser que entre más se adentra hacia Asia, el icono es más antiguo, ¿no? Entonces aquí hay una representación del grifo en Grecia, aquí en Turquía,
Este es de los montes Altai, que es un tatuaje de una momia, también pues muy antigua, creo que es de 1500 años antes de Cristo. Y ella, a través también de tradiciones orales y de la historia que inclusive ya escribían los mismos historiadores romanos antiguos, ellos escribían que efectivamente en esos viajes, en lo que fue el eje de ese camino de la sede antiguo, parece ser que llevaba a que en el desierto de Gobi, en Asia Central, parece que de allí provenía el mito. Y digamos que la clave la daba también entender que había unas descripciones tan fidedignas, o sea, parece que lo hubieran visto porque había una etología del comportamiento del grifo. Se decía que era terrible y poderoso, que cavaban y construían sus nidos en lugares donde había oro y que cuidaba a sus crías. Además de la descripción física, que siempre era la misma, era muy, muy exacta, también había como una noción del comportamiento que tenía este grifo. Inclusive me encontré una descripción de un grifo de Bernardo Vargas Machuca, uno de los primeros cronistas de las Indias, que narra que aquí en la Nueva Granada había grifos. Y él dice que él no los había visto, pero que le contaron que en la región de los llanos los hubo, o los había. Entonces es interesante ver cómo este imaginario fue tan fuerte. Bueno, ¿qué pasa? Resulta que al parecer ella empieza a hacer una correlación también de evidencias y encuentra que precisamente en esta región del Gobi hubo un hallazgo de fósiles muy importante a comienzos del siglo XX, que fue uno de los grandes descubrimientos arqueológicos de ese tiempo, que correspondió al hallazgo de unos nuevos, digamos, tipos de dinosaurio, como son los protoceratops, y tenían, sobre todo era interesante porque se encontraron huevos de dinosaurio intactos así en la superficie. ¿Qué pasamos a la siguiente? Este es Roy Chapman Andrews, que fue el paleontólogo del Museo de Historia Natural de Nueva York, que llevó a cabo pues una expedición al desierto del Gobi en los años 20. Esta fue la primera expedición que usó automóviles, porque la Ford lo patrocinó, y como vemos el personaje fue también, ahí por su pinta y tal, fue el que inspiró a Indiana Jones en las películas que conocemos. En él está basado básicamente el personaje porque pues esto fue toda una expedición muy aventurera, y aquí lo vemos frente al nido de dinosaurios que encontró. Bueno, les pido que fijen esta imagen un momentico para que más adelante vamos a ver un correlato colombiano de algo que sucedió aquí también hace no mucho tiempo. Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Qué encontró Roy Chapman antes? Encontró este dinosaurio que finalmente ya se entendió que el Protoceratops, efectivamente esos huevos le pertenecían, y parece que él era un animal que anidaba en este tipo de superficies, y sus fósiles, que aquí los vemos ya reconstruidos totalmente, finalmente dice Adrián Mello, fueron los que pudieron haber sugerido la reconstrucción del grifo, porque vemos muy claramente cómo ese pico curvo podría semejar al del águila, el cuerpo efectivamente de un cuadrúpedo que podría representar al león, y otros tipos de huesos que como normalmente no se encontraban así completos, pero por ejemplo estas crestas o algo de la parte de la cadera que más bien remitía como a las aves, pudo haber sido el complemento para finalmente generar en el imaginario el hecho de que se encontraban, este animal tenía alas. Entonces ella deduce finalmente que sí, que el origen de este grifo viene de la observación que tuvieron desde la antigüedad de restos de estos fósiles y que finalmente llevaron a que se construyera todo ese imaginario. Ahora bien, después de esta investigación de Adrián Meller, pues yo sí me pregunté, yo dije, oye, ¿será que aquí no pasó algo similar en nuestro territorio? ¿Será que en nuestra mitología no encontramos algún elemento que también pueda remitirse a entender que efectivamente se inspiraron los indígenas cuando construyeron algún mito en una observación natural de algo que no podían explicarse?
Entonces ahí es donde les vengo ya en la segunda parte a mostrar de dónde puede, qué tipo de mito tenemos y qué pudo haberse deducido de estos para construir también una versión de la historia natural desde lo indígena. Bueno, el mito de Bochica, creo que muchos conocemos acá de qué se trata. ¿Tienes una pregunta? ¿No? El Bochica pues es el gran héroe civilizador de los muiscas y es un gran, digamos, también eje mitológico porque articula a través de su narrativa todo el territorio de lo que es el altiplano cundiboyacense, que corresponde de alguna manera también con el área de ocupación muisca. En este mito de Bochica se narra que él entró por el sur, por Pasca, luego pasó por Soacha, luego Bosa. Entre Soacha y Bosa se cuenta algo interesante y ahí es donde vamos a hacer énfasis, pero voy a seguir adelante y después hacemos el énfasis aquí en este trayecto. Después él pasó a Fontibón, atravesó como la sabana por lo que es Sabana Centro hoy en día, hasta Zipacón, pasó por Punza, Cotas, finalmente termina pasando por Tunja y Sogamoso, y en Iza desaparece Bochica. Pero este tipo digamos, de hitos que él va dejando en su paso, como por ejemplo el salto de Tequendama, sabemos que la leyenda cuenta que él con su varita lo abrió. También se cuenta, por ejemplo, que por donde él pasaba, los indígenas iban construyendo unas grandes carreras que eran unas avenidas muy anchas y muy rectas, que no eran caminos de tránsito de los indígenas, sino al parecer eran caminos ceremoniales. Cuevas y cerros también que llevaron el nombre de Bochica o el imaginario de que ahí habitó Bochica, como por ejemplo en Cota. Arte rupestre, esas pinturas que dejaron los indígenas sobre las piedras, también quedaron. Se dice que fueron las enseñanzas que él les dejó a los indígenas, o sea que se le atribuyen la elaboración del arte rupestre a este ser. El hecho de la inundación de la sabana, que pues era un fenómeno climático recurrente, pues cíclico, ¿no? La sabana se inundaba por temporadas, posiblemente hubo unas temporadas por los cambios climáticos mucho más largas que otras, y al parecer pues también, digamos, ese imaginario de que el territorio y todo lo que sucedía y se iba quedando como plasmado, o hitos que se iban dejando, tenían que ver y se explicaban a través de este eje mitológico, como lo llamo yo. Vemos también otro tipo de arte rupestre donde se dice que la figura representada es Bochica, o finalmente la huella de su pie en una de las piedras que finalmente dejó en Iza. Cuando ya se fue, él dejó esa huella, aunque en Ubaque también hay otra parte del mito que narra que efectivamente quedó esa evidencia. Bueno, a partir de este mito y en este nos vamos a enfocar qué fue lo que pasó aquí entre Soacha y Bosa, porque pues el mito, digamos, ahí la versión pues, que yo más he seguido es la de Fray Pedro Simón. Fray Pedro Simón, pues, él narra que muy al comienzo del mito dice lo siguiente: dicen que vino por la parte del este y entró a este reino por el pueblo de Pasca. Desde allí vino al pueblo de Bosa, donde se le murió un camello que traía, cuyos huesos procuraron conservarlos naturales, pues aún hallaron algunos los españoles en aquellos pueblos cuando entraron, entre los cuales dicen que fue la costilla que adoraban en la lagunilla llamada Baracio los indios de Bosa y Soacha. Esto lo dice Fray Pedro Simón hacia 1620 y algo, cuando ya publica su obra. Al parecer, Fray Pedro Simón a su vez retoma algunos escritos pues se dice, de Gonzalo Jiménez de Quesada, que están un poco perdidos. No sabemos muy bien cuáles fueron las fuentes de Fray Pedro Simón. Sin embargo, pues este mito, este fragmento, vale la pena desmenuzarlo para tratar de entender qué es lo que realmente se quiso decir o qué está connotando el mito. En principio, pues les traje aquí unas imágenes como para hacer una lectura muy literal del mito, en el sentido de que si lo leemos así, cuando dice que Bochica llegó y se le murió un camello, primero que todo ese animal pues no existe como tal en nuestro reino, no existía aquí en el reino nuevo reino de Granada. Pero sabemos que en esa época los primeros conquistadores y la primera colonia, por camello se conocía a un camélido, es decir, a una llama, a un auquenio también. Estos animales pues sí recibieron ese nombre, y entonces ahí uno empieza a decir, bueno, entonces sería que quisieron decir que Bochica llegó en una llama
pues bueno, eso empieza ahí como a contrastarse. Cuando también se habla de que, y sabemos que la descripción de Bochica era la de un personaje como un apóstol, ¿no? Era blanco, barbado. Aquí podemos ver básicamente, y si ustedes han visto representaciones de Bochica, esto podría fácilmente ser el Bochica nuestro. Pero resulta que este es San Bartolomé, que fue un apóstol evangelizador que se dice que llegó pues, después de básicamente como hacia los primeros siglos de la era cristiana, llegó hasta el Oriente, hasta la India y la China, y evangelizó. Y miren que básicamente la misma representación, también con su báculo y como con su toga muy larga. Debemos también entender que como el imaginario que traían los europeos, entre ellos ellos querían buscar huellas de San Bartolomé, porque se decía que San Bartolomé, pues además de llegar hasta la China, probablemente llegó hasta América también evangelizando antes de Colón. Esto fue una discusión, y yo le voy a pedir un momentico más adelante, aprovechando que aquí está Jorge Gamboa, de pronto que nos ayude como a contextualizar esto, porque creo que aquí hay algo interesante, porque parece que había unas congregaciones religiosas que estaban buscando realmente las huellas del paso de San Bartolomé, y hay otras que la estaban tratando de, digamos, de matizar, porque detrás de esto estaba la necesidad de entender o de más bien justificar por qué los indígenas deberían ser adoctrinados, y básicamente era porque ellos ya habían sido supuestamente en la antigüedad, habían recibido la cristianización, pero digamos que se les había olvidado o habían corrompido ese conocimiento. Y por eso la imagen de Bochica es la de, si ustedes la ven, también es de alguien que llega y les enseña leyes y formas de comportamiento como moral, etc. Y por lo tanto pues también es interesante empezar a ver que entonces ese Bochica que se construye desde este mito podría haber sido una interpretación de San Bartolomé, que también efectivamente llegaba en un camello porque llegaba de Oriente. ¿Sí? Bueno, pero veamos un poquito más adelante entonces para seguirlo desglosando. Si nos atenemos a la descripción así literal, pues se dice que Bochica murió, bueno, que el camello traía los huesos del camello, los conservaban los indígenas, y que especialmente fue una costilla la que adoraban. Entonces ya cuando pues, miramos la anatomía de un camélido americano, pues una costilla pues podría pasar por una costilla también de otro animal grande. Digamos que aquí empieza a ser problemático el hecho de que si solo era una costilla, ¿cómo sabían que era de un camello? ¿O por qué habían llegado a esa relación? Entonces miremos la siguiente. Aquí es cuando entramos en la tercera parte de la presentación, evidenciando lo siguiente. Efectivamente hubo camélidos aquí en lo que fue la Nueva Granada, en lo que hoy es Colombia. Hubo camélidos, pero no en el tiempo histórico de la llegada de los europeos, ni probablemente tampoco durante lo que fue el Muisca tardío o temprano. Hubo una especie de camelio que fue la paleolama. Este es un animal ya pues parte de la megafauna, que es todo lo que estamos viendo aquí alrededor, y hace parte de este paisaje que fácilmente pudo haber sido lo que fue la sabana de Bogotá durante unos 3 millones de años, lo que fue el comienzo de la era del periodo Pleistoceno. Bueno, aquí si vemos muy rápidamente la historia de la Tierra, pues sabemos que se pudo haber iniciado el origen de la Tierra hace 4.500 millones de años. Hubo 4 grandes eras, la precámbrica, paleozoica, mesozoica y cenozoica. En esta mesozoica es el periodo de los dinosaurios, ¿sí? Y esta cenozoica pues ya es el periodo nuevo de los mamíferos, que se divide en paleógeno, neógeno y cuaternario. Y este cuaternario empieza hace aproximadamente 2,5 millones de años, entre 2,5 y 3 millones de años. Y la primera época de este periodo es el Pleistoceno. Este Pleistoceno, aquí en la sabana de Bogotá, se caracteriza, digamos, por este tipo de paisaje, donde sabemos que desde hace 3 millones de años hasta hace más o menos 30.000 existió un gran lago que cubría toda la sabana. Ese lago se fue desecando
y ese lago estuvo muy relacionado con el periodo de las glaciaciones. Entonces las glaciaciones se dieron también, se fueron fluctuaciones de subida y bajada de la temperatura, de periodos de, pues así como dice la palabra, fue la era del hielo, que duraban más o menos 100.000 años entre una y otro periodo. Entonces hubo épocas muy frías, épocas más templadas, y otra vez una época fría, otra época más templada, y esas fluctuaciones todo ese tiempo se llamó el Pleistoceno. Como les decía, esta foto tomada desde aquí hacia la sabana de Bogotá hace 30.000 años pues muestra todo este tipo de fauna que efectivamente se han encontrado evidencias de que existió acá. Entonces, ¿qué tenemos? Paleolama, un dientes, tigre, dientes de sable, el litodonte, el filodón, el caballo americano, el mastodonte y bueno, todo un ecosistema muy bien consolidado que duró, como les digo, al menos 3 millones de años instalado aquí en este territorio. Es importante aclarar que esta fauna es una fauna mezclada, porque efectivamente en ese momento de hace 3 millones de años pasó algo importante geológicamente, que fue el encuentro de Sudamérica con Norteamérica en lo que es el Istmo de Panamá, y ahí se produjo un gran intercambio biótico, que es que los animales que habían evolucionado en Sudamérica, que evolucionaron prácticamente como en una isla, empezaron a migrar hacia el norte a través de ese estrecho de Panamá, y los del norte empezaron a migrar hacia el sur. O sea que aquí en la sabana encontramos el gran espacio donde interactúan especies como, por ejemplo, les mostraba, el milodón es originario de Sudamérica, igual que el cliptodonte, mientras que migraron desde el norte el caballo americano, el esmilodón o la paleolama, que también es originaria del norte. Entonces pasemos. Bueno, como para ponerles un poquito en contexto de por qué sabemos esta historia geológica, es básicamente gracias a los fósiles. Entonces, los fósiles, esta es una foto muy bonita que me encontré en National Geographic, muestra casi que el momento en el que un ser de estos vivos muere y comienza a fosilizarse. Para que haya una fosilización pues tienen que darse unas condiciones muy especiales, no cualquier animal que muere se fosiliza, sino que por ejemplo en este caso, que murió ahí cerca de un cuerpo de agua o dentro, ese sedimento empieza a cubrirlo poco a poco, y ahí es por eso es que se conserva completo. Por ejemplo en este caso, si él sigue ahí quieto unos cuantos siglos, es probable que ya el sedimento del lago lo cubra y ya sus huesos empiecen a volverse mineral gracias a este proceso natural. Entonces, para que se dé, pues tiene que pasar esto. También nos recuerda, como muy vividamente, digo yo, que todos estos huesos que vamos a ver estuvieron vivos, ¿no? Estuvieron llenos de carne y estuvieron por ahí corriendo en nuestro territorio. Bueno, ¿qué encontramos aquí en nuestra sabana, en nuestra altiplano cundiboyacense? Básicamente se han encontrado mastodontes. Entonces, mastodonte, como les ven aquí en la escala, un animal muy familiarizado con los elefantes, no exactamente un elefante, pero sí de la misma rama, y se han encontrado las defensas, las vértebras, partes del cráneo, molares, fémures. No se ha encontrado uno completo aquí en la sabana de Bogotá, pero bueno, ya tenemos suficientes evidencias de que efectivamente sí fue uno de los animales como que más comunes al parecer. El caballo americano también es importante porque el que se ha encontrado aquí en la sabana de Bogotá es una especie única que no se ha encontrado en ninguna otra parte del mundo, que es el Equus americus lassalle. Ese caballito, pues digamos, a diferencia del actual, era más pequeño, pero era más robusto, su cabeza era más grande. Aquí la hemos comparado con un caballo actual, pero sí era mucho más corto, digamos, de piernas. Sobre todo las paticas delanteras eran más corticas porque era un caballo de montaña. Recordemos que si la sabana estaba inundada, ellos no galopaban por unas praderas como las cebras en el África, sino que probablemente eran caballos de montaña y de las riberas, digamos, de lo que fue el gran lago pleistocénico. Entonces aquí en nuestro territorio encontramos un caballo que es único en el mundo. Aquí vemos, digamos, unos molares y cómo se encuentran, ¿no? Muy también, como los vemos, muy superficiales. A veces no se ha tenido que hacer una excavación, sino que se encuentran así simplemente a la intemperie. ¿Pasa algo?
Bueno, el perezoso gigante, que es este gran, pues el milodón, digamos, miren el tamaño. Se han encontrado pues también fragmentos sueltos, estos son de Fusagasugá, y esta garra del milodón, como lo vemos acá, que las usaba como para ramonear y posiblemente también como una defensa, ¿no?, contra el tigre de dientes de sable, no sabemos. Se encontró también aquí muy cerquita de Bogotá. El tigre de dientes de sable, no sé, digamos, en este momento no tenemos una evidencia real, concreta, de que haya existido aquí en la sabana. Sin embargo, en Villa de Leyva sí se encontró lo que fue un colmillo, y tenemos un dato de que sí hubo un hueso que pertenecía a un esmilodón, pero se perdió durante el Bogotazo porque hacía parte de la colección de los hermanos de la Salle. Y ellos perdieron parte porque el museo se incendió. Y dentro de, pues, digamos, de los escritos de esa época que se encuentran, de las referencias, ellos nombran que efectivamente tenían algún hueso de esmilodón. Igual es muy normal, o sea, con un ecosistema tan complejo como el que acabamos como de visualizar, tiene que haber depredadores naturales también. Entonces el esmilodón, pues, fijo, existió acá porque si lo hubo en Norteamérica y lo hubo más abajo en Sudamérica, pues lo tuvimos aquí en la sabana de Bogotá. Y la paleolama es el último, que también hay algunos reportes de fósiles que se encontraron aquí en la sabana, pero en la actualidad no existe, digamos, como se perdió esa parte de la colección de los hermanos de la Salle, pues tampoco tenemos como una evidencia actual, pero sin embargo, pues consideramos que se puede anotar dentro de esta fauna de la sabana. Resumiendo, tenemos un mapa de la sabana de Bogotá, pues desde Nemocón hasta Fusagasugá, digamos, con los hallazgos. Mastodontes, en Nemocón, en Huasca, en Tibitó, en Anolaima. Este de Anolaima es muy reciente, inclusive este año, hace 2 semanas, se dio la noticia de que se acabó de extraer ese fósil. Y aquí me faltó meter al megaterio o al oso perezoso gigante, porque también se encontró ahí en Anolaima. Entonces, en Mosquera, en Tunjuelito y en Fusagasugá. Entonces, a caballo americano, en Tibitó y en Mosquera. Perezoso gigante encontramos en Fusagasugá, aquí en Mosquera, y bueno, y ahora en Anolaima. Paleolama se encontró aquí en Mosquera, se reportó, y el tigre de dientes de sable también se reportó aquí en este sector. Bueno, con base ya en este mapa, que pues, hasta ahora yo no había visto uno elaborado así, porque los hallazgos siempre han sido como muy esporádicos y paradójicamente no hay estudios actuales que hagan como un resumen de todos estos hallazgos. Sin embargo, pues reuniendo un poco las notas que encontré y mirando el mapa, empieza a haber una concentración muy especial en ese sector. Si recordamos el mito de Bochica, que dice que él venía en un camello y que entre Bosa y Suacha se le murió y que los indios lo adoraban, pues empezamos a ver probablemente dónde era ese sitio de adoración. Igualmente, cuando les mostraba que los virreyes y los naturalistas y viajeros iban al salto de Tequendama, ellos se detenían en el campo de Gigantes. Entonces parece ser que aquí nos empieza a dar una pista de dónde quedaba ese sitio o dónde queda. Entonces mostremos la siguiente diapositiva. Efectivamente, pues, además ahorita les voy a mostrar un poquito ya de mayores evidencias, parece ser que ese campo de Gigantes se encuentra muy cerca a lo que hoy es Mosquera, en la vía hacia la mesa. Cuando uno coge la sabana y empieza a subir todo ese sector que hoy en día se llama Mondoñedo, por Mondoñedo, y después bajan hacia la mesa. En todo este sector es donde se han venido dando este tipo de concentración de hallazgos, y vamos a ver cómo es que o quiénes los han reportado. Bueno, ya en el tiempo presente, digamos, porque lo anterior eran apenas como unas pruebas muy literarias de que existió el campo de Gigantes, pero nunca nos mostraron un hueso ni quedó un documento de ello. Ya las primeras noticias que tenemos de una investigación científica propiamente dicha fue las expediciones que hicieron los hermanos de la Salle en los años 20. Ellos empezaron a ir a este lugar de Mondoñedo con sus estudiantes y efectuaron unas prospecciones y ya unas
excavaciones mucho más específicas y encontraron estos restos como de los mastodontes. Aquí vemos todos los estudiantes de los hermanos de La Salle cargando ya lo que fue pues, uno de estos hallazgos. Pasemos a la siguiente. Vemos acá el descubrimiento del caballo americano. Este caballo americano, como les decía en el nombre científico que tiene el nombre de La Salle, pues es dado en honor al descubridor que fue el hermano Daniel. Y pues aquí vemos también cómo hoy en día reposan en el Museo de La Salle, que tiene un mural muy bonito donde recrea como toda esta historia de los hermanos haciendo las excavaciones en esa primera mitad del siglo XX y finalmente la constitución del Museo de Historia Natural que todavía podemos visitar hoy en día, aquí nomás en la Universidad de La Salle. Pasamos al siguiente. Otros hallazgos y reportes ya de los años 30, Luis Cuervo Márquez, por ejemplo, también hace un primer resumen, digamos, de lo que es la fauna antigua de la sabana de Bogotá, creo que así se llama el documento, y él recoge lo que se sabía hasta ese momento. Él hace un primer inventario de lo que los hermanos de La Salle encontraron y también otros investigadores hasta ese momento, hallazgos, digamos, muy esporádicos, y él pone unas fotografías, y es como el primer documento donde encontramos como una intención realmente de reconstruir la historia y de tratar de vislumbrar que efectivamente hay un sitio muy importante a nivel paleontológico aquí en la región. Después vienen los hermanos salesianos, que también, así como los de La Salle, pues tienen sus estudiantes, y en su seminario donde forman a los curas, ellos pues dictan ciencias naturales y también construyen un museo de historia natural. Ese museo de historia natural parece que estuvo hasta los años 70, existió, pero yo no he podido seguirle la cuerda, digamos, qué pasó después de eso. No he podido hallar quien me diga qué pasó con la colección, pero es muy probable que ellos también hayan recogido muchas muestras sobre todo estos mastodontes. Aquí vemos una foto de los años 40 donde ellos van con sus estudiantes cerca de la Laguna de la Herrera, que es ahí en el mismo sitio de Mondoñedo, y van en función de explorar. ¿Se acuerdan la foto que les mostré de Roy Chapman con su expedición de Ford? Pues resulta que aquí también tuvimos una expedición 20 años después, que fue digamos, liderada por Robert Stirton, que era el gran paleontólogo del momento de la Universidad de California, que junto con Rollo Gómez pues decidieron encarar una gran comisión para mirar y investigar si en Colombia, siendo como uno de los sitios importantes donde ese gran intercambio biótico se dio, pues debería ser un país muy diverso, en el sentido de que deberían encontrarse también evidencias de una fauna muy, muy mezclada tanto del norte como del sur. Entonces, estos dos investigadores parten de Bogotá, pasan por Mosquera y bajan por todo el valle del río Magdalena hasta la región de lo que hoy es Villavieja y Aipe, y en ese desierto de la Tatacoa encuentran el sitio de la Venta, que es muy importante porque básicamente, digamos, ahí se encuentra un nuevo periodo geológico y pues es una fauna que no se había encontrado en ninguna otra parte. Al parecer pues ellos pasan muy, muy de largo por Mosquera, porque encuentran mastodontes, caballo americano y estos megaterios, pero al parecer eso se encuentra en muchas partes. Entonces no es tan particular y deciden básicamente enfocarse en la zona de Villavieja. Hoy en día sabemos que Villavieja es un gran polo paleontológico de investigación, inclusive tienen su propio museo paleontológico, etc. Pero ellos pues pasan de largo y sin embargo nos dejaron estos documentos. Esto no está publicado en ninguna parte, hace parte, digamos, del archivo de lo que hoy es el Servicio Geológico Colombiano, y vamos a ver unas fotos de esta expedición. Como vemos, tenemos una diferencia de tal vez como un poco más precaria nuestra expedición, ¿no? Pues teníamos que empujar tal vez las camionetas, no habían caminos. Este es lo que hoy en día es esa subida hacia el peaje de Mondoñedo. En ese tiempo no había carretera, todo estaba pues, todavía muy virgen. Estamos hablando de 1945. Aquí vemos otras fotos de la expedición donde se ve como este paisaje desértico que durante mucho tiempo se consideró como un peladero,
básicamente era el sitio de los yacimientos donde se encontraban lo que vamos a ver ahora en adelante. Así se encontraban, mire, esta foto es maravillosa porque me parece a mí, es un campesino de la época posando frente al colmillo de un mastodonte y el molar ahí también asomando. O sea, al parecer eso que vieron los virreyes y Humboldt y todos estos naturalistas de que los encontraban así a flor de suelo, pues parece que todavía seguía siendo así hasta los años 40. Ellos desde luego, miren, encontraban esto así aflorado y simplemente pues ya excavan un poquito más para hacer las preparaciones del fósil, poderlo sacar con cuidado en yeso, ahí lo están enyesando y finalmente pues se lo llevaban ya a la colección, a nutrir la colección de lo que después fue el Museo de Geología, que todavía existe ahí en la 30 con 53. Aquí vemos al profesor Stirton y Arroyo Gómez preparando los fósiles en lo que posiblemente sea la hacienda Fute, que queda muy cerca del lugar, y aquí algunos aterrazamientos que hacían para prospectar y mirar a ver si encontraban el resto del animal. Pásalo. Bueno, además de los restos de fauna, ellos empezaron también, o encontraban restos de cultura material pues, humana, desde luego. Ellos encontraron este fragmento que ellos llaman un tunjo, es como una figurilla de barro, casi que sin coser, muy burda, muy básica, pero sí efectivamente se ve que fue hecha por manos humanas. Y muy cerca a ellos, Luis Duque Gómez excava un poblado, o por lo menos la planta de un bohío que parece haber pertenecido a los muiscas, además de una serie de tumbas. Entonces con esto se empieza a ver una correlación entre estos hallazgos paleontológicos y un sector donde también parece ser muy rico en evidencias arqueológicas. Aquí vemos algunas notas del diario de campo donde anotan la estratigrafía y pues recordemos que son los inicios también de la arqueología en Colombia. O sea, la paleontología y la arqueología nacen un poquito de la mano, aunque la paleontología va a tener un desarrollo más hacia el estudio de los fósiles, pero de los fósiles mucho más antiguos, de esos fósiles que son las amonitas y estos seres de los que habitaron el antiguo mar que cubría Colombia. Tal vez incentivados porque las empresas petroleras buscaban más este tipo de fósiles porque eran indicadores de yacimientos de petróleo. En cambio, estos otros fósiles de nuestra época cuaternaria no indican petróleo, entonces también por eso tal vez hubo una desestimación de seguir investigando sobre este periodo. Pasemos a la siguiente. Bueno, entre las fotos del álbum que Rollo Gómez nos dejó con Robert Stirton aparece esta panorámica que pues cuando yo la vi yo dije, pero ¿cómo es que hay una laguna por allá? Nadie habla de una laguna en ese sector y sin embargo ya mirando unos mapas de esa época, por ejemplo este es del 48, entonces vemos que aquí está la laguna de la Herrera, pues que todavía existe hoy en día, y sin embargo aquí hay unos cuerpos de agua, por lo menos unos 5 marcados y tienen nombres, entre ellos pues la laguna de la Sierra, la laguna Blanca, la laguna del Juncal, creo que se llama otra, nombres que ya hoy en día nadie da razón de ellos porque nadie da razón de una laguna. Cuando vemos otra vez el mito que les comenté, el fragmento del mito de Bochica, llama la atención que al final dice que adoraban la costilla en una lagunilla llamada Baracio. Ahí empieza a haber otro elemento para tratar de contextualizar este mito. Las lagunas para los muiscas eran espacios de adoración. Sabemos que allá depositaban sus ofrendas y que iban como en romería a visitar las lagunas. Eran sitios altos, posiblemente aislados de sus sitios de habitación. Por lo tanto, no es raro que una de estas lagunillas pues, haya sido efectivamente una de estas, probablemente esta que es la más notoria porque en los años 40 todavía tenía espejo de agua, que es lo que en ese tiempo se conocía hasta el 45 como la Laguna de la Sierra. Mi teoría es que esta lagunilla llamada Baracio es esta misma laguna que hoy en día se conoce como la Sierra, pues ya les voy a mostrar cómo está hoy en día. Yo tenía esta investigación inédita, digamos, porque estaba esperando llegar acá.
duré 10 años esperando porque no se dieron las circunstancias, el sitio es muy de difícil acceso porque por ahí hay canteras, es un poco peligroso, es un poco solo para visitarlo, y logré en diciembre del año pasado con un grupo de gestores ambientales y culturales de Mosquera llegar a reconocer el lugar. Entonces vemos una de las fotos del 45 comparada con la foto del 2018. Vemos que efectivamente es el mismo sitio, ¿no? Aquí hay un cerrito muy definido, muy demarcado, y hoy en día es un plano donde el pasto sí es muy verde, efectivamente, y se ve que es un lecho que pues, probablemente tenga un nivel freático muy cercano a la superficie, y probablemente en épocas de lluvia se llena y produce algún espejo de agua. En efecto, y esa es parte de mi tesis, de mi hipótesis, de que esta probablemente era esa lagunilla, porque tiene dos condiciones. Primero, efectivamente es una lagunilla, y segundo, está junto y alrededor están todos los yacimientos paleontológicos que les he mostrado. Pasa. Bueno, además, este sector como les decía, de Mondoñedo, que digamos que como hay un imaginario popular de que eso es un peladero, realmente esos peladeros de la sabana de Bogotá y del altiplano es lo que se llama un enclave subxerófítico, que significa que contiene un tipo de vegetación que está casi en la condición de desierto, pero no llega a serlo porque estamos a 2.600 metros de altura, pero se produce porque en los sitios donde encontramos, por ejemplo, estas pencas, estos cactus y otras especies de bajitas de matorrales, se dan en estos bordes de la sabana de Bogotá. Entonces sabemos que, digamos, la nubosidad que viene de los valles del Magdalena, que suben, digamos, por la temperatura, pasan por encima de lo que es el contrafuerte de la sabana de Bogotá y se adentran en la sabana, pero pasan como niebla en este sector. Aquí simplemente dejan, digamos, su marca de agua como niebla y siguen y se precipitan ya en el interior de lo que es la sabana. Entonces estas son unas islas climáticas donde poco llueve, creo que al año son 300 de 300 a 600 milímetros de lluvia al año. O sea, es una región realmente muy seca y es muy particular por ello. Es decir, esa lectura de desierto no es por una desertificación, digamos, que se haya dado por causa antrópica, sino que efectivamente es una cuestión natural, y eso ha hecho que evolucionen todas estas plantas que son muy particulares y que, de acuerdo a Thomas van der Hamen, era la misma vegetación de la época del Pleistoceno. O sea, durante esas fluctuaciones climáticas que hubo, en algún momento se desarrolló esta vegetación porque toda la sabana de Bogotá era así. Y finalmente lo que quedaron fueron unas islas, como unos relictos muy bien definidos en esa parte de la sabana de Bogotá, que conservan este ecosistema. Bueno, ¿qué más encontramos en lo que empiezo yo a llamar el campo de gigantes? Allá vemos la lagunilla, ¿no? Todo esto son los sitios de los yacimientos paleontológicos. Y encontramos, por ejemplo, que esta piedra, que fue hasta donde pudimos llegar, porque ese día no nos permitió, digamos, el tiempo, y también esto es propiedad privada y hay toros y por aquí hay canteras, y entonces los dueños de las canteras, digamos, no es conveniente adentrarse tanto sin un permiso, pero ese día hasta donde pudimos llegar, que fue aquí a esta piedra, pues encontramos, por ejemplo, este elemento. Esto es una oquedad natural de este tipo de rocas areniscas de la sabana, que son muy comunes. Sin embargo, esto sí es un metate labrado. Esto efectivamente fue hecho por la mano humana, probablemente en la época prehispánica. Como vemos, está como ligado aquí a un canal, y pues llama la atención que está en línea recta a lo que es la laguna, casi que haciendo una alineación muy perfecta. Me atrevo a especular que probablemente esto haya sido algo de parte de un ritual, como un elemento que se usaba esta piedra como algo ritualizado para contextualizar también en el paisaje alguna noción de esas que tenían los indígenas y que sabemos que ellos demarcaban el territorio de muchas maneras. Pero sin adentrarnos más y ya empezando a encontrar esas evidencias, ya intuimos que de pronto acá pueden haber muchas más cosas. Miremos un poquito qué más hay alrededor. Muy cerca, apenas a 200 metros de esa piedra donde estuvimos, encontramos arte rupestre. Estas pinturas, estas son las piedras de la cátedra,
y vemos este tipo de representaciones pues que todavía sobreviven a pesar de que hoy en día están como muy afectadas por el vandalismo. Aquí vemos otras piedras que son un sector un poquito más lejano, que es el sector de las piedras de Usca, que ese sí está mirando hacia la laguna de la Herrera. Pásala a la siguiente. Estas oquedades son interesantes porque pues también son naturales. No es común que tengamos cuevas aquí en la sabana de Bogotá, sin embargo sí encontramos estas especies de túneles que forman unas galerías. Al parecer pues sí son naturales, no vemos como una evidencia de que hayan sido labradas, digamos, a mano, pero son interesantes porque de pronto nos remiten a ese concepto de las cucas, que era lo que los indígenas llamaban como esos sitios a donde los que se preparaban para ser sacerdotes o inclusive los caciques se preparaban en estos lugares, se aislaban allá. Dicen que muchos años, hay unas crónicas que dicen que hasta 7 años duraban aislados en las cuevas, que apenas les llevaban la comida, que no podían ver la luz del día, y en esos espacios se preparaban pues para después salir a hacer su papel en la comunidad. Es probable que estos sitios hayan sido parte de esas cucas no tenemos evidencias, pero nos sugieren eso porque aquí en la sabana no tenemos muchas de estas formas geológicas. ¿Qué más encontramos? Pues efectivamente la geología de Levi es muy rica, digamos desde el punto de vista paisajístico. También encontramos estos espacios de tierras muy rojas y de colores. Esto es lo que llaman hoy en día el desierto de Sabrinsky, no sé si lo conocen, tal vez sí. Pues es un espacio también interesante porque es una erosión pues natural, muy antigua, donde ha dejado ver pues todos estos arcillas de colores con óxidos ahí mezclados, y pues forma un espacio también único y muy particular en la sabana. Finalmente, aquí el profesor encontramos evidencias de poblamiento prehispánico, especialmente de un momento que se llamó el periodo Herrera. El periodo Herrera fue un periodo anterior a los muiscas, estamos hablando de hace unos 3.000 años. Desde esa época parece ser que se habitó este territorio, y la laguna de la Herrera, que queda ahí también cerca del sector, y en los alrededores se encontró este tipo de cerámica que corresponde a los Herrera, y pues nos evidencia que tal vez eso fue uno de los lugares donde primero se habitó y se empezó a poblar la sabana. ¿Pásala? Bueno, aquí vemos el resumen de todas esas evidencias arqueológicas, paleontológicas, también paisajísticas, cómo se empieza a constituir el campo de gigantes. Entonces venimos de Mosquera, empezamos la carretera hacia la Mesa, y aquí vemos, por ejemplo, donde se concentran algunos sitios donde se han hecho hallazgos arqueológicos. Venimos al Cerro de las Cátedras, donde hay arte rupestre. Aquí quedaría la laguna de la Sierra, o esa laguna de Baracio que nombra Fray Pedro Simón. Aquí quedan algunos sitios de hallazgos paleontológicos, según Stirton y Rollo Gómez, donde encontramos, por ejemplo, aquí el caballo americano. Empezamos a ver que hay un área que podría casi que empezarse a delimitar porque contiene todos estos elementos. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto es la parte, digamos, entre comillas, digamos, contrastar cómo esto que les acabo de mostrar, que tiene tanta riqueza y que es tan desconocido desafortunadamente, tiene hoy en día un tratamiento desde el plan de ordenamiento territorial que lo está poniendo realmente en riesgo. ¿Qué está pasando en este sector? Si ustedes analizamos el plan de ordenamiento de Mosquera, vemos que todo esto está destinado para hacer áreas susceptibles de actividades mineras. Prácticamente todos estos polígonos son todo el campo de gigantes, y todo va a ser destinado para actividades mineras. Ya hoy en día, ahorita les voy a mostrar otra vez la foto aérea, ya hay casi que una sexta parte ya está carcomida por las canteras. Otros espacios que se van a usar o se están usando como rellenos sanitarios. Estos botaderos de Mondoñedo, que son famosos, hoy en día también hay unos planes de expansión también en esta zona, y la disposición de residuos sólidos y escombreras que también hoy, si ustedes van al sector, van a ver volquetas que salen con material y volquetas que llegan con material de los escombros también que producimos en la ciudad. Y todos esos escombros llegan allá a ser rellenos sobre los sitios que se están extrayendo. Entonces estamos haciendo todo un recicle ahí del territorio. Pasemos a la siguiente. Esto es el campo de gigantes visto desde Monserrate. Esta foto la logré tomar en enero, allá se ve el volcán, el Nevado del Ruiz.
Pero vemos que esa gran mancha amarilla de las canteras define lo que hoy en día es el campo de Gigantes y pues es una mancha muy notoria en el paisaje cuando uno mira hacia el occidente. Pasa. Esta es una comparación entre las fotos de los años 40 y las actuales. Vemos cómo era ese paisaje, estaba como bien conservado dentro de ese concepto de peladero que básicamente es el enclave subxerofítico. Hoy en día ya prácticamente está desaparecido. Todo esto ha sido ya las huellas de las explotaciones de canteras. Fácil. Este tipo de afectaciones, canteras, rellenos sanitarios, el graffiti, por ejemplo, que ya se está viendo sobre las piedras que están con pintura rupestre, porque el turismo ya empezó a llegar de una manera descontrolada, y algo que probablemente vaya a pasar en no mucho tiempo, que es un gran proyecto de urbanización, que se piensa en instalar 250.000 unidades de vivienda, es decir, se instalarían en este sector 1 millón de personas. Miren, ahí está el Cerro Gordo donde se encontró el caballo americano y a sus espaldas va a crecer esa gran ciudadela. Pásala a la siguiente. Entonces, resumiendo, nuestro campo de Gigantes, este sector, efectivamente se está viendo en riesgo por la presión de la urbanización, presión minera, los rellenos sanitarios que están creciendo, hay un sector de un campo industrial también que está en expansión, y finalmente el turismo que en los pocos espacios verdes que quedan ya está ejerciendo también una afectación que está siendo visible ahí, especialmente en las basuras y en el grafito. Hacemos bueno, la gran pregunta que me surgió a mí es ¿por qué a pesar de toda esta historia que les conté nadie ha hablado o habla hoy o tiene noción de algo que se llama el campo de Gigantes? ¿Por qué en el Servicio Geológico Colombiano, que es digamos la entidad que rige este tipo de patrimonio y la parte geológica, por qué no tienen noción de un campo de Gigantes aquí en las goteras de Bogotá? ¿Por qué no tienen noción de un yacimiento paleontológico tan importante? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la última investigación que se hizo fue en los años 50? ¿Por qué no ha vuelto una universidad, ni siquiera un estudiante curioso, a hacer una tesis? Nadie ha vuelto al campo de Gigantes. ¿Qué pasó desde los años 40 hacia acá que ha invisibilizado el lugar? Este es un mapa de zonas de interés paleontológico que construyó el Servicio Geológico Colombiano y pues nombra La Guajira, el Cerrejón, donde se encontró la Titanoboa, la zona de Santander, en Guane, donde pues hay también muchas evidencias, igual que en Villa de Leyva, pues de lo que fue ese mar antiguo, parte de Boyacá, desde luego en Villavieja, pero en el mapa no aparece Mosquera, no aparece la sabana de Bogotá, o sea, no es considerado como un sitio de interés paleontológico, a pesar de todas las evidencias que les mostré, a pesar de que es el sitio más antiguo que se conoce de yacimiento desde hace 200 años se vienen extrayendo cosas y muestras de allá. La explicación que yo le doy es la siguiente. Básicamente desde los años 50 ya se consolidó una tradición en torno a la cría de ganado de toros, porque ahí están las haciendas Mondoñedo y Vista Hermosa, que son las de los que crearon la tradición taurina en Colombia, la familia que construyó la plaza de toros. Entonces estos toros son los dueños del lugar, de lo que queda de esa mancha verde que todavía queda. Ellos viven ahí, se han criado desde los años 40 prácticamente. Entonces llegar al lugar pues ya dificulta un acceso por la presencia de estos animales. Esa propiedad privada pues está muy bien definida también, está muy bien cercada. La presencia de canteras desde los años 80, básicamente, que empezó ya a generar, ya que es una lectura de un sitio que pues, es industrial, digámoslo así, genera también una sensación, una noción de inseguridad y de contaminación la presencia de los rellenos sanitarios. O sea, cuando uno va allá el olor es muy evidente porque se siente, inclusive el antiguo botadero Mondoñedo era mucho más invasivo. Ahora está un poco más tecnificado, pero sin embargo está el imaginario de que por ahí es mejor pasar rápido porque huele feo, hay toros y eso es un peladero. Entonces sigamos derecho. Parece que todos han tenido esa misma lectura. Aunado al poco interés por la fauna pleistocénica, es decir, estos mastodontes megaterios, tigres dientes de sable, parece que no han despertado gran interés porque es una fauna muy típica de toda América. Entonces los investigadores que les contaba al comienzo, que se enfocan a veces mucho en cosas, parece que no le han dado importancia porque pues un mastodonte más pues
eso ya tenemos como 50 aquí en Colombia, entonces pues no importa. También por el interés de las petroleras que se enfocan en los yacimientos de petróleo, o sea, mucho más antiguos, entonces no han financiado proyectos enfocados hacia este tipo, hacia este periodo cuaternario. Y pues finalmente el simple desconocimiento, es decir, nadie de pronto se ha puesto en la tarea de unir los trozos de la colcha que les acaba de mostrar para entender que esto es un sitio muy antiguo que ha tenido que ver inclusive con la historia de la construcción de la teoría de la evolución, porque como vimos, Humboldt vino, él recogió unas muestras y se las envió a Cuvier. Cuvier allá en Francia, él estaba empezando a entender que efectivamente hubo un cambio gradual entre las especies. Después de eso, creo que 50 años después es cuando ya finalmente Darwin establece la teoría de la evolución, y es probable que unas muestras de acá, unos molares que se hayan llevado de Mosquera hayan ayudado a construir esa teoría. Pásalo adelante. ¿Qué pasó con todas estas evidencias? ¿Dónde están? Porque bueno, ya les mostré un poquito que en Bogotá las tenemos en el Museo Geológico Colombiano, que queda ahí en la 30 con 53, en el Museo de la Salle, y es probable que la colección de los hermanos salesianos tenga algo que no hemos podido corroborar. Aquí vemos la cantidad de piezas que yo logré, digamos, identificar. En el Museo del Servicio Geológico hay 15 piezas expuestas y parece que no hay más en el depósito. En el Museo de la Salle hay 124 piezas individuales, ellos sí tienen como su catálogo más o menos organizado. Ahora bien, sabemos que en la época de la colonia hubo varios cargamentos y todos iban destinados al Real Gabinete de Historia Natural, que hoy en día es el Museo de Historia Natural en Madrid. Se sabe de por lo menos 2 cajas, una de las que se llevó el primer virrey Lemos, y un cargamento que se llevó Morillo cuando vino aquí a hacer la reconquista española. Entonces recogió todo lo de la expedición botánica, y entre ellos refiere que lleva un baúl de huesos del campo de Gigantes. Por lo menos sabemos que llegaron al menos 2 cajas, por lo menos conocidas, tuvieron que haber llegado de pronto más. En Berkeley, California, Stilton, este señor que vino en los años 50, se llevó, y hay 42 piezas registradas en el inventario. Mire, 42 piezas que se llevó frente a las 15 que tenemos aquí, frutos de la misma expedición, solo para darles una dimensión de que por qué, de a dónde finalmente llega nuestro patrimonio, y a cuento de qué. Pero es la historia de Tesoro Quimbaya, etcétera, y finalmente esto que mandó Humboldt probablemente esté en París o en Berlín, no es claro, pues la colección de Cuvier probablemente esté en el Museo de Historia Natural en París, no sé, pero probablemente hayan muchas más piezas, como ven, en todas partes del mundo, en muchas partes, no en todas, perdón, pero no tenemos nada aquí, mucho menos en Mosquera, que es donde les he echado este cuento. En esos municipios cercanos he ido, les he contado esta historia, y pues todos han quedado como así, no sabíamos qué pasó, dónde está lo que se ha llevado. Finalmente, quería mostrarles cómo nuestra visión siempre ha sido un poco de corto plazo. Esta desafortunadamente parece ser que la tradición que fundaron los conquistadores en nuestro continente de llegar a extraer, a sacar el oro, finalmente a llevarse todo lo que se podía, que no ha terminado. Todavía hoy en día vienen las multinacionales a tratar de instituir, digamos, empresas mineras, etc. Siempre ha sido bajo la idea de que esto es un territorio parece ser inagotable y que lo que vale son sus recursos naturales, y hay que sacar y llevarse todo. Por eso es que en el campo de Gigantes hoy en día no sabemos si hay algo, pero por lo menos lo que se sacó ya no está aquí. Y esto es, en contraste, maneras como en varios países aquí de Latinoamérica, en Bolivia, en Brasil, en Argentina, creo que en Perú, son 4 parques paleontológicos donde se han reconocido el interés de estos hallazgos, y finalmente han constituido unos parques interesantes donde pues, la gente va a conocerlos, se hacen grandes réplicas, es todo un espacio, pues, digamos, para la interpretación y la enseñanza del pasado que se puede hacer a través de estos huesos. Inclusive aquí hay una valla que traje que está en el Jardín Botánico aquí de Bogotá, donde se recrea el sistema subxerofítico de la sabana de Bogotá, de la Laguna de la Herrera, como uno de los grandes ecosistemas muy particulares, muy propios, muy nuestros,
que también está siendo por lo menos valorado aquí desde la puesta en escena, digamos, que hace el Jardín Botánico, pero completamente desvalorizado ya cuando no va a haber el terreno, porque sigue habiendo ese imaginario del peladero. Pásala, para concluir. Perdón, ¿dónde es este lugar? Este es en, no sé, ahí dice San José de Itabarra. ¿Brasil? En Brasil, este es en Brasil, este no sé, este creo que es en Brasil también. Hay uno de estos en Bolivia y el otro es creo que en Perú. Pásala. Bueno, para concluir, propongo que se rescate otra vez la noción de un campo de gigantes como un espacio que se le dio nombre por tener evidencias de restos de una fauna antigua, de un nombre que es antiguo, que tiene más de 200 años, porque así se nombró desde la época de la colonia, que tiene muchos otros elementos interesantes de contexto, como por ejemplo arte rupestre y otras evidencias arqueológicas, que está involucrado en el mito de Bochica, como uno de los sitios especiales donde pasó Bochica, que está enmarcado en un enclave subxerofítico, también muy particular, único en la sabana de Bogotá y pues prácticamente en el resto pues, del país y del mundo, y que de alguna manera también ha aportado desde la materialidad que se ha extraído de este campo a la construcción, por ejemplo, de la ciencia y de esa noción de la evolución que surgió en Europa a partir de hacer una interpretación también muy, digamos, opuesta al parecer, pero paralela, de una historia natural del mundo. Propongo que el mito de Bochica de alguna manera lo que narra son apartes de una noción que pudieron haber tenido los indígenas de la interpretación del pasado natural de su territorio. Es decir, además de que un fósil lo interpretaban como la presencia de estaba relacionada a la presencia de uno de sus seres mitológicos, el hecho, por ejemplo, de entender que la sabana de Bogotá estuvo inundada y que a través de la ruptura del Salto de Tequendama por ahí se desaguó, eso es toda una noción geológica que ya está corroborada por la ciencia de que efectivamente sucedió así. El Gran Lago de la Sabana, que duró 3 millones de años ahí siendo lago, hace 30.000 años se empezó a desaguar por el boquete que se abrió a través de lo que hoy es el Salto de Tequendama. Entonces los indígenas también tenían y sentían la necesidad de interpretar su mundo y lo hicieron a través del mito, que finalmente fue una forma de ciencia, o podríamos decir que nuestra ciencia actual es también un mito, en el sentido de que es una construcción que implica interpretar el mundo a partir de una forma de pensarlo. Finalmente yo considero que ambas son complementarias y finalmente hacen parte pues, de lo que como seres humanos tenemos la necesidad de interpretar nuestra realidad y nuestro mundo. Este campo de gigantes, pues como lo ven, está muy en riesgo, por eso la exposición se llamaba así, mito y ciencia de un patrimonio en riesgo, porque quiero llamar la atención sobre la necesidad de proteger y hacer algo. Les quiero contar que esta charla la he venido haciendo todo el año en varios municipios, pero especialmente en Mosquera, y allá logramos con el Consejo de Mosquera llamar la atención para que se haga un reconocimiento al lugar, primero para mirar a ver si todavía tiene potencial paleontológico. Como les digo, todo está como en la intuición y según pues, los antecedentes, efectivamente ahí debería todavía haber mucho porque por ejemplo no se han hecho excavaciones sistemáticas, todo lo que se ha encontrado ha sido muy a flor de superficie y es probable que haciendo unas excavaciones y unas prospecciones mucho más precisas sigamos encontrando evidencias de este periodo. Estamos a la espera porque ya empezamos a correlacionar algunas entidades a la CAR, también inclusive al ICANN, ahí medio se le ha hecho algún guiñito, pero queremos como empezar a hacer un reconocimiento interdisciplinario, ahí sí otra vez que esas ciencias que están separadas nos unamos para ir a hacer un reconocimiento y volver a mirar si todavía quedan valores que ayuden a recrear esta historia. ¿Con qué objetivo final? El objetivo sería por lo menos rescatar una parte de lo que todavía queda y por qué no proyectarlo a generar algún tipo de espacio que sirva para la interpretación del pasado y para contar toda esta historia, pero in situ, pues apoyado por todas las narraciones que les he contado desde tan diversas disciplinas. Bueno, esa es la historia
y pues estoy contento porque esta es la primera, la segunda vez que lo hago en Bogotá, pero he venido haciéndola en Funza, Mosquera, Madrid, como los municipios que están como relacionados en Soacha también, y pues allá ha despertado mucho interés porque efectivamente ellos reconocen que sí es uno de los últimos espacios que les queda como de verdes y que quieren como salvaguardar. Sin embargo, a veces se quedan cortas todas las intenciones de la gente porque pues finalmente acá hay intereses económicos muy fuertes, una necesidad después de explorar y de seguir explotando el territorio. Entonces estamos en una puja que debería partir de una concertación social, digamos, entre la necesidad de conservar esos espacios y también ponerlos a producir, digamos, a través de la activación patrimonial. De ahí vuelvo otra vez a mi enfoque del patrimonio cultural y por qué no empezar a pensar esto como un paisaje cultural que se puede manejar de manera integral con todos estos elementos. Bueno, hasta acá la charla. Si tienen muchas preguntas, ojalá. Sí, gracias. Bueno, pues, serían dos inquietudes. La primera, pues que en tu trabajo hemos muy bien documentado la existencia de la megafauna en el campo de Gigantes. Y la primera pregunta, pero también nos hablaste de material arqueológico en menor cantidad. La primera pregunta es, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría si en el campo de Gigantes hubieses encontrado una cantidad de material arqueológico de la sociedad del Grupo Muisca, pues muy denso, un material muy importante, casi a la altura de Nueva Esperanza? Y la segunda es, ¿qué pasa con Nueva Esperanza hoy? ¿En qué anda más bien? Okay. ¿Sí? Yo sé que la segunda no tiene nada que ver, pero aprovecho tu experiencia para que nos contextualices un poco al respecto. Bueno, la primera, como le digo, nadie ha ido, o sea, no han ido arqueólogos ni paleontólogos, no se ha abordado científicamente este sitio. O sea, esa mancha que les mostraba en la parte que todavía queda verde, digamos acá en este sector, todo este sector hace parte todavía como de ese enclave subxerofítico y hace parte de ese macizo montañoso. Está, entre comillas, todavía virgen. Y no se han hecho excavaciones porque sabemos que la arqueología hoy en día se hace básicamente preventiva, es decir, que solamente en el momento que se va a hacer una intervención que requiere una licencia ambiental, ahí se hace un ejercicio de arqueología. De resto, la arqueología pues, no ha mostrado interés porque tal vez, como les digo, quién se va a meter donde los toros, donde huele feo, donde no hay ni siquiera antecedentes. Pero la zona que les mostré, un bohío que se excavó fue en este sector aquí, que es un poquito ya plano, como que ya con esta vertiente, esta desembocadura de una cuenca que hay acá. Ahí se encontró, pero desde luego es muy probable que haya muchas más evidencias. Toda la zona de la Herrera, que es esta laguna, es alrededor de esto donde Silvia Broadbent caracterizó el periodo Herrera, gracias a los hallazgos de acá. Pero aquí nadie ha venido a prospectar, es muy extraño, o sea, no hay ninguna noción. Y lo de Nueva Esperanza, pues sabemos que queda un poquito más acá, ¿sí? Y pues hoy en día ya no es, digamos, existe todavía una parte del sitio sin explorar. Ya lo que hoy en día es la estación de eléctrica, pues ya hizo todo el levantamiento de lo que había ahí debajo, entonces eso ya no existe. Lo que existen son los materiales que se sacaron, la cerámica, los huesos, todo eso está en una parte allá en el Museo de Soacha, bueno, usted conoce, pero aquí hay un potencial todavía muy gran interrogante sobre qué hay ahí, y pues es algo que debería resolverse antes de que esto empiece a crecer, como les mostré en el PBOT de Mosquera. Todo eso está destinado para ser explotado en los próximos años. Entonces, Tengo un comentario. sí. Pues, mirando el mapa y hablando pues, de la pelea, pues yo soy arqueólogo. También hay otra etapa, ¿no? La etapa de cazadores-recolectores. Claro. Pues ahí, digamos, cerca queda el lugar de Aguazuque, que son cerca de Aguazuque queda. Exacto, que pues son otros tipos de hallazgos que inclusive pues, nos da la contemporaneidad de la fauna con los humanos, ¿no? Sí. Ha habido algunos sitios donde se han encontrado pues, temas asociados a líticos. En
en Tivito y en, Sí, y en Marcel, no. Tocaima. Había que, pues bueno. Sí, chévere. Pues ahí hay muchas cosas para mirar, ¿no? Mirando todo lo Claro. que tenías. Y lo otro, pues, pensando pues ahorita que nombrabas todo lo de Mosquera y esto, pues también el año pasado, digamos, en Soacha se empezó a hacer lo de plan de manejo arqueológico pues a nivel municipal. No sé de qué manera, pues ahora con este trabajo, pues también en Mosquera se pueda, pues hablar por lo menos, como para que haya un interés por lo menos de la Sí, de la administración. para pensar por lo menos qué hacer con el espacio. Pues uno no dice que, pues, tristemente nosotros, regularmente si hacen una mina, por ejemplo, pues van a hacer la arqueología de rescate y mirar lo que hay y ya sacarlo y se puede. Pero pues que por lo menos exista esa posibilidad también muy importante, ¿no? Que por lo menos en Mosquera y en Soacha y en todos esos lugares la gente sepa qué es lo que hay. Sí. Eso es lo más importante, ¿no? Sí, sí, claro, esa es como la estrategia. Como le digo, en primer lugar queremos ir a hacer una pequeña misión de exploración, como en los años 40, pero con un grupo interdisciplinario, para hacer una observación solamente visual. Pero desde luego esto hay que